Seguimos entonces el primer. ¿Cuáles son las bases para su... Sí, bueno, es una propuesta muy interesante, que es la propuesta metodológica de seminarios rurales, que se trabaja a través de técnicas especiales como el CATE, ¿no? Que se viene trabajando en diferentes talleres que están previamente programados de acuerdo al convenio con SCAES, ¿no? Y hay una acción, hay una participación muy activa de los profesores del ámbito, ¿no? Y permite fortalecer capacidades en el manejo técnico, pedagógico, didáctico, ¿no? Eso es lo más relevante. Elaboración de instrumentos de gestión pedagógica. No, eso es importante, y eso está complementado también con equipamiento, ¿no? También SCAES también apoya a través de esa propuesta también con equipamiento. ¿Qué es lo que diferencia una escuela rural de una escuela urbana para que necesite pues es una propuesta metodológica concreta? No, sí, o sea, digamos, la situación entre lo rural y lo urbano es que en la zona rural hay mucha limitación desde infraestructura, mobiliario, el acceso, el gran alto nivel de analfabetismo de la comunidad, de los padres de familia, ¿no? Entonces se necesita trabajar fuertemente ahí porque los profesores lo que tenemos que hacer es trabajar bastante en aulas y no dejar mucha tarea de extensión a la casa porque los padres muy poco apoyan en eso, ¿no? Entonces por eso es que es interesante el trabajo de los docentes que se fortalece en la institución educativa.